Estimados y estimadas estudiantes, les saluda el profesor Jesús Chávez Parillo. Vamos a ver ahora el estado del arte, algunas recomendaciones para su redacción. Ya en otras clases habíamos tratado este tema, pero de manera teórica. Ahora vamos a ver a dar algunas indicaciones para redactar el estado del arte y además algunos consejos útiles para optimizar su redacción. Comencemos leyendo esta premisa que he escrito para ustedes, que señala lo siguiente. El estado del arte es un tipo de investigación documental que refleja en su contenido la última y mejor información acerca del tema que se ha decidido investigar. Cuando se dice última, se hace referencia a la información de los últimos 5 a 10 años. Esto garantiza la actualidad de la información consultada y la identificación de los posibles vacíos de conocimiento que pueden ser completados con la propia investigación. Cuando se habla de mejor, lo que se quiere decir es que la información debe provenir de fuentes confiables, es decir, que exista la garantía de que lo vertido en el documento provenga de artículos de revistas indexadas, o sea, con reconocimiento nacional e internacional. También de libros, informes institucionales, otras investigaciones, etc. A continuación, se presentan algunos criterios útiles para la elaboración del estado del arte y la redacción final de este. Pero aquí debo hacer una advertencia. Este material, el que vamos a presentar ahora, tiene carácter exclusivamente académico, por lo tanto, no se pretende de modo alguno encasillar a los estudiantes en un esquema rígido ni limitar su creatividad. Por el contrario, lo que se pretende es dar algunos consejos sobre redacción, así como el correcto uso de citas y referencias, que ayuden a optimizar su estilo, ordenar sus ideas para la mejor comprensión y evitar el plagio. Entonces, comencemos a ver este puñado de consejos sobre la redacción del estado del arte. Comencemos señalando lo siguiente. Veamos algunos consejos para la composición del estado del arte. Esta es una forma que yo considero, dada mi experiencia en estos temas, que podría presentarse. Ojo que existen variadas formas. En realidad, recordemos, el estado del arte es una investigación en la que priman dos grandes principios, la heurística y la hermenéutica. Por lo tanto, es un acto creativo, si bien usando información de fuentes, pero la creatividad resulta de la organización, sistematización y claridad en la exposición de esas fuentes, de esas ideas. De tal manera que podría plantearse de muchas otras formas un estado del arte. Sin embargo, esta es una concepción que considero útil para una investigación tipo tesis. Comencemos señalando el primer criterio, el criterio número 1 para la composición de su estado del arte. Este criterio le he llamado contexto y ubicación de la variable secundaria, o también llamada en los casos experimentales variable dependiente. Este sería el problema, ¿no? El problema, es decir, la variable que hay que modificar, la variable problemática, la que va a sufrir el efecto de una variable causa. Bueno, entonces comencemos con esa variable. Veamos qué indicaciones damos. Primero, dice, iniciar la redacción del estado del arte con la descripción del contexto en el cual se presenta el problema elegido. Esto debe ocupar entre 1 y 2 párrafos, dependiendo de la complejidad del tema, por supuesto. Luego, dar una breve descripción de la variable Y o de la variable, dijimos, secundaria, la variable problema, en fin. Porque esta es la situación problemática que se desea resolver. Por lo tanto, es menester iniciar con ella.
cite en cada afirmación la fuente proveniente de artículos, libros, informes institucionales reconocidos, por ejemplo, la OMS, el MINS, etcétera, y otras investigaciones, ¿no? Otras investigaciones relevantes. Noten ustedes aquí que no recomiendo tesis. Ojo, para el estado del arte, no. Entonces, debemos recurrir a la mejor información. Como decía el filósofo español Miguel de Unamuno, si quiero escribir algo realmente bueno, pues tengo que citar a los mejores. Bien, otro consejo es use el sistema Vancouver para las referencias bibliográficas. Debe ir de lo general a lo específico, es decir, delimita el contexto al problema que has planteado. Dependiendo de tu tema, incluye datos a nivel internacional, luego a nivel nacional y por último a nivel local. Redacta esta primera parte en una carilla aproximadamente. Veamos cómo quedaría este ejemplo con todas estas indicaciones dadas. Por ejemplo, este es el tema, es un tema que hemos escogido al azar y lo hemos compuesto. Dice así: funcionalidad familiar y empatía durante la pandemia por COVID-19 en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada, Arequipa 2021. Ese sería el título, ¿no? Entonces aquí podemos reconocer las dos variables, funcionalidad familiar por un lado y empatía por otro lado. ¿Cuál será el contexto? La pandemia por COVID-19. ¿Quiénes serán la población de estudio? Los estudiantes de secundaria, ¿no? De una institución educativa privada. ¿En dónde? Lugar, Arequipa. ¿Cuándo? La fecha, 2021. Muy bien, entonces, comencemos, como dice, redactando el contexto. Vamos de lo general a lo específico, de lo internacional a lo nacional y luego a lo local. No lo olviden. Entonces, miren qué dice. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, paréntesis, OMS, en adelante ya no aparecerá Organización Mundial de la Salud en extenso, sino solo las siglas. Es en la primera vez en la que van a aparecer, ¿no? Así, Organización Mundial en extenso y entre paréntesis sus siglas. Luego ya no vamos a poner sino solo las siglas. Bueno, repito, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud dio el anuncio oficial. La enfermedad cuyo agente etiológico es el virus SARS-CoV-2, COVID-19, adquirió la categoría de pandemia, es decir, que se difundió a diversos países del mundo. En Wuhan, una ciudad de la República Oriental de China, se presentó el primer caso durante el mes de noviembre del 2019. En este primer párrafo, como ven, estoy dando una descripción del contexto, una descripción bastante genérica, pero ojo, no por ello priva de fuentes. Como observan ustedes aquí, ¿no? Se puede marcar en esta zona, hay ya una fuente, y se coloca justo cuando acaba la idea. Si se dijo esta idea, aquí se coloca la fuente. Luego viene la siguiente idea y se coloca la segunda fuente. En un párrafo ya tengo dos fuentes, ya tengo dos fuentes. ¿De acuerdo? Entonces, podemos seguir diciendo lo que sigue, ¿no? Acá, a ver, perdón, podemos seguir leyendo. En el Perú, el primer caso confirmado de esta enfermedad fue reportado el 6 de marzo del 2020. Las autoridades tomaron las medidas de seguridad necesarias para enfrentar esta situación. Aproximadamente una semana después de su aparición, el presidente declaró el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional. Y a partir de entonces se han emitido varios decretos de urgencia en el sector salud, economía, educación, etcétera, para prevenir la propagación del COVID-19. Noten que sigo en el contexto, es un segundo párrafo, ¿de acuerdo? Y también está al menos lleno, bueno, contiene al menos dos fuentes más, dos referencias, que siempre van ubicadas en estilo Vancouver, como ven aquí, una, dos. Si yo le doy un clic, aquí puedo desplegar, ¿no? Y ahí está la fuente, ¿no? La fuente de donde he sacado la información. Noten además que no está entre comillas, lo que significa que
he parafraseado la información. He leído, entendido, comprendido lo que he leído, la idea, y la he escrito con mis palabras. A eso le llamo parafraseo. Muy bien, entonces, aquí no voy a tener problemas de plagio, ¿de acuerdo? No va a haber problemas de plagio. Sigamos, ya van 2 párrafos, pero recuerden una cosa, mi tema era funcionalidad familiar y empatía, y hasta ahora solo he hablado del contexto de la pandemia. Claro, porque es en ese contexto donde estoy analizando el problema. Veamos ahora el tercer párrafo. Dice, de acuerdo con el reporte de abril del 2021, el Perú ha sido el país que ha manejado de la peor manera la pandemia, ¿no? Comparado con el resto de los países del mundo. Y aquí hay una fuente. Podemos encontrar ahí, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Un reporte del diario Gestión donde dice que Perú es el peor país del mundo en el manejo de la pandemia. Y aquí está su link. Dentro de los factores que han contribuido a este mal manejo, se puede citar la conducta social inadecuada, evidenciada por el incumplimiento de la población, principalmente juvenil, de las normas sanitarias establecidas. Dense cuenta que ya en este tercer párrafo he ido bajando de lo general a lo específico, ¿no? De lo internacional a lo nacional, hasta aterrizar ya finalmente en la variable problema. ¿Cuál es la variable problema aquí? La empatía. ¿La empatía en quiénes? En los estudiantes de secundaria, porque no tienen, digamos, según nuestras observaciones, un buen nivel de empatía. Por ello, asisten a fiestas COVID, etcétera, ustedes saben, ¿no? Entonces, no toman las medidas, no las acatan, no adhieren, ¿no? A las medidas sanitarias adecuadas y están, digamos, cometiendo conductas que no deberían, ¿no es cierto? Ese es el problema. Muy bien. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, creemos, según lo que hemos revisado, que una de las causas o un factor que se relaciona con la poca empatía de estos jóvenes es la funcionalidad familiar, que podría ser adecuada o inadecuada, ya sabemos, funcional o disfuncional. Entonces, vean aquí, noten cómo ya ha ingresado el tema de los adolescentes, ¿no? ¿Sí? Como narrando poco a poco, ¿no? Vamos contando la historia con las fuentes. Sigamos, ¿no? Dice, dentro de las posibles causas de esta insensibilidad mostrada por la población juvenil, se ha señalado con cierta frecuencia el déficit de empatía. Vean aquí que ya apareció finalmente la variable, ¿no? O sea, aquella capacidad de sentir como el otro, motivada por el estrés y la ansiedad provocadas por la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, ¿no? Y acá siempre miren las referencias. De hecho, es en la adolescencia en la que se tiene el mayor riesgo de sufrir estos problemas, dado que se trata de una fase formativa clave para el desarrollo social futuro. Entonces, miren cómo también observen esto, ¿no? Que voy redactando idea por idea y voy usando los puntos seguidos, ¿no? Para separarlas. Si bien están estas ideas dentro de un párrafo, pero no están juntas todas y revueltas, sino que voy dosificando las ideas para no intoxicar al lector. Esto, por favor, es importante. Piensen, ¿qué quiero decir? Esta primera idea y su referencia. La comentan si quieren, ustedes la explican y pongan la referencia. Sigamos, ¿no? En ese entender, el encierro por la pandemia, ¿no? Por la COVID-19, ha comportado muchos cambios en la vida de los adolescentes, anulando sus oportunidades para la interacción social con sus pares, afectando en alguna medida su estado de ánimo, la empatía y su comportamiento prosocial. Y aquí está una referencia más, ¿no? Aquí hay. Noten ustedes cómo las referencias en esta descripción inicial empiezan a abundar. Son bastantes. Esto denota que se ha buscado información reciente, ¿no? Información que nos sirve para construir nuestro estado del arte. Por ejemplo, aquí, ¿no? Para esa información hemos buscado a estos autores, ¿no? En este artículo del 2020, publicado en PLOS ONE, una revista indexada importante. Y así, entonces hemos, digamos, ¿no? Terminado para el ejemplo, con esta primera parte. Hemos descrito el contexto y luego hemos ubicado a nuestra variable problema, la variable secundaria.
la variable que nos llamó la atención, la falta de empatía. Simplemente hemos descrito, ojo, pero usando fuentes, como ven aquí. Hasta ahora 7. Pasemos al segundo criterio. Dice, exposición de la variable principal independiente o causa. Aquí va a intervenir ya la otra variable. Por motivos, bueno, de no querer extenderme demasiado y aburrirlos, hemos redactado solo un pequeño fragmento, pero podríamos haber abundado un poco más. ¿Cuáles son las indicaciones para este segundo criterio? Dice, desarrollar la variable independiente de forma narrativa. O sea, esta es la variable causa, ¿no? El posible factor que estaría causando esa empatía deficiente. No confundir, por favor, ¿eh? Desarrollar la variable independiente de forma narrativa y no confundir con los antecedentes de investigación. No crean que es revisar y poner Sánchez señala tal, Juan González señala cual. No, 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 no. Vean que en ningún momento he hecho eso. Estoy narrando una situación. Esto lo he tomado de las fuentes y he construido, yo diría, una historia. Una historia interesante y además tiene que ser, bueno, lo más entretenida que se pueda, ¿no? Amena y llena de fuentes. Cite en cada afirmación, ojo, en cada afirmación, cite la fuente proveniente de artículos, libros, informes, revistas, etcétera, de buenas fuentes. Y como ven, estamos haciendo eso. Use el sistema Vancouver aquí, el sistema Vancouver para las citas y referencias bibliográficas. Nosotros usaremos el sistema Vancouver porque ese sistema, ¿no?, es el usado en salud, ¿no? Entonces, ese sistema lo vamos a usar aquí. Redactar en una carilla aproximadamente todo esto. Bueno, aquí hemos redactado solo este fragmento. Pero veamos en este fragmento cómo hemos puesto estas indicaciones. Aquí vamos a hablar ahora de la otra variable, la variable funcionalidad familiar. Dice, no obstante, los factores intrafamiliares podrían contribuir. No estoy afirmando todavía, estoy dando en condicional. Podrían contribuir de manera positiva a manejar adecuadamente estos problemas en la adolescencia. O sea, ser por el contrario los que generen una disminución de la empatía. Y esto lo hemos encontrado en esta fuente, una fuente del 2020. Uno de los factores familiares que con mayor frecuencia se vincula a los problemas conductuales de los adolescentes es la funcionalidad familiar, porque constituye su entorno social más cercano. Y acá otra fuente, 2020. Vean que son fuentes de los últimos años, ¿no? Del año pasado. Dentro de las funciones de la familia, en efecto, existe una que es la de socializar a sus miembros más jóvenes, esto es, empatizar con sus semejantes. Bueno, y así seguiríamos hablando de esto, ¿no? Y ahora, ya como ven, he introducido la otra variable que era funcionalidad familiar. Veamos el tercer criterio, cruce de variables. Las indicaciones aquí son exponer la intersección de las variables de forma narrativa, no confundir con los antecedentes de investigación, o sea, no redactarlo como apellido, año y título, no, no, no. Estamos narrando. ¿Cómo sería en el ejemplo? A ver, vamos a cruzar las variables, empatía y funcionalidad familiar. ¿Cómo sería? Dice, en efecto, aquella suele ser una variable relacionada con los problemas personales de los adolescentes. Ojo, aquí estamos hablando de la familia, ¿no? De la funcionalidad familiar. Más aún, miren cómo se junta aquí, ¿eh? En el contexto de la pandemia, en la que además de la tensión a la que han sido sometidas las familias por el temor del contagio y la enfermedad misma, se añade el aspecto económico, factores que son el caldo de cultivo para una deficiente dinámica familiar. Entonces, ya he mezclado aquí las dos variables, las he intersecado y además he incorporado el contexto. ¿Se dan cuenta? Entonces, y siempre con fuentes bibliográficas. Siempre con fuentes bibliográficas. Por último, el criterio número 4 que recomiendo es el cierre. En el cierre yo tengo que, digamos, hacer una síntesis, ¿no? Una síntesis breve de todo lo dicho anteriormente, de todo lo que hemos encontrado en esta narrativa y también describir, ¿por qué no? ¿No? Si es posible, incluir evidencias del problema identificado en el lugar donde yo voy a desarrollar el estudio, es decir, en mi localidad, en la zona, ¿no? Es decir, debo de
aquí escribir también lo que he encontrado o lo que se ha observado en el lugar donde voy a aplicar los instrumentos. Veamos cómo queda. Decíamos así. En Arequipa, ya estamos ahora sí en la localidad, ¿no? La situación no ha sido ajena y los casos de incumplimiento de las medidas sanitarias estatales por parte de adolescentes ha sido frecuente. ¿Quién dice eso? Pues acá está, ¿no? Aquí está y lo dicen en el 2021, ¿no? Muy bien. Por otro lado, los adolescentes que realizan sus estudios de nivel secundario, noten que ya estoy precisando aquí, ¿no? El problema en las instituciones educativas privadas, bueno, de Arequipa en este caso tendría que ser, han tenido que desarrollarlas de forma virtual. Claro, todos sabemos eso, es público y notorio. Como en todo el país, ¿no? Lo que ha permitido periodos de convivencia prolongados con sus familiares y el surgimiento de conflictos es natural que se haya visto incrementado. Esto, como ven, ha sido la observación que hemos hecho nosotros, pero que no tiene una fuente, porque es una observación y nosotros pretendemos ahí justamente enfocar nuestro estudio. O sea, estamos como que dando a conocer que ahí hay un vacío de conocimiento que no se sabe, no se conoce. Y nosotros pretendemos precisamente, al reconocer que hay un problema, llenarlo, colmarlo con nuestra investigación. Por último decimos, ¿no? Sin embargo, miren, se desconoce, vacío de conocimiento, si existe alguna relación entre el funcionamiento familiar y la empatía en los adolescentes durante la pandemia COVID-19. Eso no se sabe, ahí está el vacío. Es por ello por lo que se ha planteado la siguiente investigación, con el propósito de establecer si el funcionamiento familiar tiene alguna relación con la empatía en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Arequipa. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo hemos seguido este esquema con 4 criterios para plantear un estado del arte. Claro, ustedes van a abundar un poco más y van a plantearlo, pero pueden guiarse de esta manera, ¿no? Ahí vendrá luego la pregunta de investigación. ¿Cómo quedaría? Vamos a pasarnos un poquito hasta el final para ver cómo quedaría, ¿no? Todo eso quedaría aquí redactado, como ven, ahí está capítulo 1, descripción del problema, y ahí ustedes pueden apreciar, ¿no? Todo lo que hemos leído, ¿no? Aquí aparece, ¿no? Como un planteamiento, ahí está el problema, su descripción, su discusión, bueno, su presentación, ¿no? Y finalmente decimos, ¿no? Por todo lo anterior se propone responder a la siguiente interrogante. ¿Cuál es la relación entre la funcionalidad familiar y la empatía durante la pandemia por COVID-19 en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Mollendo? Muy bien, eso queremos, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora voy a darles algunas recomendaciones para redactar y para evitar el plagio. Consejos para la composición del texto, o sea, cómo componer ese texto. Vamos a darnos cuenta de algunas cosas que han aparecido arriba. Primero, criterio 1, extensión de los párrafos. ¿Qué dice la indicación? Cada párrafo, conjunto de renglones, debe ser de mínimo 8 y máximo 10 renglones. Evite párrafos extensos. Evite parrafones, esos grandes tipo sábana que nadie lee. Si uno ve una hoja con todo, a ver, vamos a hacer eso. Veamos. Si alguien ve, a ver, les digo, por ejemplo, en este caso, a ver, miren, si yo empiezo a hacer esto y no dejo ningún espacio y todo lo junto así, entonces vean, esta página, esta que estoy señalando, nadie la va a leer, que tengan por seguro, nadie va a leerla. ¿Quién se va a dar el trabajo de leer eso? Ya de solo verlo espanta. Si revisamos cualquiera de los textos de los libros publicados por buenos autores, nos daremos cuenta que en muy pocos casos realmente se hace esto. Y de repente se hace como Víctor Hugo hizo en alguna ocasión, así, escribió tipo sábana como 14, 15 páginas, e incluso llenas de nombres, porque su intención era que nadie lea esa parte. Entonces, no caigamos en eso, que de repente no intencional, sino sin intención, hacemos que el lector no nos lea.
Si el lector va a dedicar tiempo para leer sus escritos, por favor, ustedes dedíquenle más tiempo, ¿no?, a sus redacciones para que no hagan perder el tiempo a los que quieren o pretenden leer lo que han escrito. Dedíquenles tiempo, es una cuestión de respeto. Es una cuestión de respeto. Muy bien, entonces prosigamos. Ya saben, tiene que haber cierta armonía en la visualización a simple vista. Vean cómo se observa, miren, aquí, este estado del arte. Miren cómo se observa, ¿no? 3, 4 párrafos por página, miren. Se ve algo homogéneo. Tampoco hagan párrafos de o sea, delgadísimos, ¿no? De así, de 2 líneas, 3 líneas, unos párrafos así, digamos, ralos, ¿no? O sea, porque en realidad eso también es indicativo de que no se sabe redactar. ¿De acuerdo? Seguimos. Siglas. Siglas. Ya hemos mencionado, pero lo volvemos a repetir. Coloque el nombre completo y luego las siglas entre paréntesis solo la primera vez que aparecen. Luego coloque únicamente las siglas. Por ejemplo, aquí, veamos. Acá hay un párrafo, miren, este es de otro tema, pero ahí está un párrafo y aparece por primera vez la sigla CINEACE, así que antes le antecede, ¿no?, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de Calidad Educativa, entre paréntesis CINEACE, y luego ya no vamos a volver a poner nuevamente todo completo, sino solo CINEACE. Del mismo modo aquí, SUNEDU aparece, y luego, miren, según la SUNEDU, ya no se vuelve otra vez a escribir todo por extenso, ni tampoco se sorprende al lector poniendo una sigla sin decirle qué significa. Esto solo la primera vez, ojo. Y siempre las referencias bibliográficas. Siguiente criterio, puntuación. Separe con puntos seguidos cada idea o ideas, evitando colocar más de 3 ideas entre cada punto seguido. Esto es clave. No hagan ideas tras ideas. Dicen, los estudiantes que vinieron alguna vez a Arequipa y que de paso fueron a conocer a algunos amigos que además tenían una, y además de, y otra idea, eso intoxica. ¿De acuerdo? Lo que tienen que hacer es dosificar como el tratamiento médico. No se toman las pastillas todas de golpe porque me muero intoxicado. Igual acá, se tienen que dar idea por idea por idea, separando con puntos seguidos a cada idea. Veamos este ejemplo, miren. Bueno, y antes de pasar al ejemplo, otro criterio, argumentación del párrafo. Plantea la argumentación en orden de ideas. Idea principal, lo que se afirma primero, idea secundaria, la que complementa, explica la idea principal, idea terciaria, un ejemplo de esto que estamos diciendo. Veamos. Aquí dice, por otro lado, la acreditación universitaria es un proceso llevado a cabo por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, CINEACE. Esa es una idea. Punto. Punto. Una idea, un punto seguido. No tengo por qué ponerle más. Dice, se trata, punto seguido, ¿no? Estoy haciendo referencia a la idea anterior. Se trata de un órgano perteneciente al Ministerio de Educación, al igual que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Punto. Una idea, un punto. Luego dice, ¿no? El proceso de acreditación garantiza que los servicios educativos brindados por la universidad sean de la más alta calidad a través del cumplimiento de las metas institucionales evaluadas por resultados, por resultados. ¿Mm? Listo. Entonces, miren, acá hay 3 ideas, pero separadas por puntos. Y en cuanto a argumentación, lo que está en amarillo es la idea principal, una idea secundaria que complementa y una idea terciaria que puede complementar. Bueno, acá en realidad hay 2 ideas, en lo celeste hay 2 ideas. Hay una idea principal, perdón, 3. Hay una idea principal, una idea secundaria y una idea terciaria, ¿no? Y ahí hay todo un argumento. Ojo. Entonces, usen los puntos, por favor. No escriban estas idea tras idea sin ningún punto. Hay que utilizar los puntos seguidos. ¿De acuerdo? Tampoco exageren, luego van a poner un punto seguido en cada rato y queda como un telegrama. No. Veamos otro criterio. Veamos el criterio que sigue. Dice, eh, a ver, vamos a arreglar esto. Ya está.
Orden de las oraciones. Orden de las oraciones. ¿Ok? El orden para componer un texto, acuérdense de la forma base que nos enseñaron en la primaria. En la primaria, ¿se acuerdan cómo era? Lo que nos enseñaron en la primaria nos dijeron sujeto, verbo, complemento o predicado, ¿no? Sujeto, de quien se habla. Verbo, la acción del sujeto. Complemento, lo que se dice del sujeto. Esa forma base hay que usarla cada rato. No en todos los casos, ojo, pero cada vez que tengamos duda de redactar algo, recurramos a nuestra forma porque es comprensible para todos. A veces le quitamos el sujeto y salen frases abominables como esa que dice, por ejemplo, ¿no? Dice, invitamos aquí al señor Jesús Chávez para que nos dé un saludo. Y entonces salgo yo y digo, no, agradecer en primer lugar, miren, agradecer en primer lugar. ¿Y dónde está el sujeto? No hay. Es como que uno sin cabeza, ¿no? No hay sujeto. Y de frente el verbo. Bueno, en primer lugar, agradecer, así dice, ¿no? Uno así. En primer lugar, agradecer a las autoridades, ¿no? ¿Por qué no dice? En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades. No cuesta nada decir yo quiero, o al menos quiero agradecer, pero de frente dicen, en primer lugar, agradecer, ¿no? Reconocer de frente, o sea, no se olviden del sujeto, por favor. Es grave si no se pone, ¿eh? Pero van a notarlo cuando escuchen los discursos, ¿no? Siempre dicen, ¿no? Bueno, ¿usted qué opina? Bueno, yo, no, ni yo, dicen, ¿no? Bueno, agradecer así de frente. Ay, Dios mío. Miren, el sujeto, verbo y complemento, ¿cómo sería? A ver, mal escrito sería así. Una tarea pendiente en los últimos decenios ha sido la calidad educativa universitaria. Un desorden. Primero empezamos por el complemento, luego el verbo y luego sujeto. El verbo haber, ¿no? Haber sido, ahí está. El complemento primero, o sea, todo está chueco, ¿no? O sea, invertido. Una tarea pendiente ha sido la calidad educativa. ¿Y por qué no lo invertíamos y lo ponemos en su forma correcta? O sea, sujeto, verbo, complemento. ¿Cómo sería? Lo mismo diría así. La calidad educativa universitaria ha sido una tarea pendiente en los últimos decenios. ¿Se dan cuenta? Ordenado. Sujeto, de quién se dice, verbo, lo que hace, complemento, lo que se dice del sujeto. Bueno, veamos otros consejos. Redacción impersonal. ¿Qué significa esto? No redacte, dice, ni en primera ni en segunda persona, tanto del singular cuanto del plural. O sea, no usemos el yo, ni el tú, ni el nosotros cuando redactemos, tampoco el ustedes. Dicen, ¿no? Por ejemplo, he visto que en Arequipa las enfermeras, Dios mío, he visto, en una redacción científica hay que guardar la objetividad. Entonces, si yo pongo he visto, yo, entonces me estoy involucrando, yo soy parte de la investigación, yo soy parte del estudio, y no es así. Yo soy un agente externo y por lo tanto, como redacte, o sea, mi redacción será desde afuera, como un espectador, como el que ve y dice, se aprecia que, ¿no? Se ve como la persona, no dice, he visto como, no, no, la objetividad es importante. En vez de decir, hemos visto que, nosotros sabemos nada de nosotros ni he visto, de frente, se ha visto, ¿no? Se ha notado. Ese es el impersonal, tercera persona, no impersonal. ¿No? ¿Quién dice? ¿Quién ha notado? Eso en español se puede hacer, ¿no? Se dice. ¿Quién? ¿Quién dice? No, se dice, se dice. ¿Quién? No, no hay sujeto. Ojo, ahí, ¿no? O sea, es una forma impersonal, ¿no? Se ha visto que, ¿no? No digo he visto, no, no me involucro yo en primera persona. En inglés, pues no, no hay eso, ¿no? En inglés tiene que ir siempre el sujeto, ¿no? Por ejemplo, I see, ¿no? Veo, ¿no? Se ha visto, no se puede decir, ¿no? Siempre hay que poner el pronombre, ¿no? En francés, on dit, en alemán, das man, en italiano, si dice, en español, se dice, pero en inglés no se puede, siempre tienen que, ellos que son muy, muy empiristas, ¿no? Muy,
muy plantados en la realidad y no tienen pensamiento metafísico, ¿no? No tienen. El inglés carece. Por eso la filosofía es metafísica en Europa, ¿no? La filosofía continental. En cambio, en Estados Unidos no. Es una filosofía pragmática, ¿no? Racionalista, filosofía anglosajona, ¿no? Distinta, ¿no? No en vano ha nacido ahí, pues, precisamente el empirismo, ¿no? Bueno, con David Hume, etcétera. Bueno, no quiero hablar de eso. Entonces, decimos, debe apreciarse objetividad en la redacción y no subjetividad. El investigador no forma parte de la población de estudio, excepto, porque siempre hay una excepción a la regla, en estudios fenomenológicos donde uno es parte, donde uno forma parte de la investigación. Hay célebres estudios, ¿no?, de inmersión en antropología, ¿no? Por citar uno, nada más el de Margaret Mead, que ellas van, viven, conviven y ellos describen lo que ven, ¿no? Y dicen, he visto, bueno, ahí está bien. Pero en estos estudios no. Entonces use el impersonal, no se deje tentar. Dice, hemos realizado la presente investigación. ¿Cuál que hemos realizado? No, se ha realizado la presente investigación para. Otro, esta situación nos ha afectado a todos. ¿Qué no? Esta situación ha afectado a la población de estudio. Es diferente, ¿ven? Otro, ¿no? Inclusive tú, lector, puedes darte cuenta de lo que te digo. O sea, Dios mío, y ahí si tú, yo, no. Inclusive el lector puede darse cuenta de lo que aquí se dice. ¿Se dan cuenta qué diferente, no? Esa es la objetividad. Bueno, en la redacción. Otro consejo. Este es un consejo que es un poco, hay que estar atentos, ¿no? Yo también en algunas ocasiones se me escapa y siempre estamos tratando de controlar que no nos escapen los gerundios. Un gerundio es una palabra que termina en ando, es un verbo, ¿no? Que termina en ando, endo, yendo. Por ejemplo, iniciando, estando, cumpliendo, siendo, cayendo, trayendo, etcétera, ¿no? Esto lamentablemente malogra nuestra redacción, los gerundios, porque expresan el presente perfecto, actual, ahorita, el presente, ¿no? El presente actual, o sea, lo que está pasando en este momento. Pero en un trabajo de investigación ya no pasó, no está pasando nada en ese momento, porque o ya pasó, ya ejecuté, ya se recogieron los datos, o recién va a pasar en el proyecto, ¿no? Se realizará, se hará, o en el pasado ya recogí, entonces se encontró, ¿no? Pero no decimos, se está encontrando, no. O sea, en este momento está pasando un carro, eso es el gerundio, ¿no? Pero en la redacción, ojo, hay que evitar, ¿de acuerdo? En un proyecto de investigación, entonces, los hechos narrados son en tiempo futuro, se hará. Mientras que la tesis concluida, la narrativa va a ser en tiempo pasado. Se aplicó la fórmula para el cálculo de la muestra. Por lo tanto, no use gerundio, salvo que se trate de la transcripción de alguna entrevista. O cuando pues, tiene reglas precisas, que no las vamos a ver ahora aquí, pero que ustedes las pueden encontrar en la gramática de la lengua castellana, que está en internet, ¿no? Por la Real Academia, y entonces ahí pueden encontrar bien en los usos del gerundio, que son pocos. Entonces, miren, por ejemplo, dice, la SUNEDU viene manteniendo su autoridad, producto de lo cual ha hecho grandes progresos en acreditación en los últimos años. Viene manteniendo, ya, ahí malogramos. En cambio, ¿cómo debería decir? La SUNEDU ha mantenido su autoridad en mérito a los progresos en materia. Qué diferente, ¿no? O si no, la SUNEDU mantiene su autoridad. ¿No? La SUNEDU mantiene. ¿De acuerdo? Cuando vean un gerundio, cámbienlo. Actualicen, pongan pasado, presente, lo que sea, pero no gerundio. Mal afea el texto, como decía nuestro gran maestro Marco Aurelio de Negri. Evitar el adverbio terminado en mente. Este es un problema también. El adverbio terminado en mente. El adverbio terminado. ¿Qué es eso del adverbio terminado en mente? ¿Por qué nos complica la vida? No les complico, es que simplemente debe evitarse también esta otra, no sé cómo llamarle, muletilla, ¿no? En la redacción. Por ejemplo, decimos, ¿no? Actualmente, lamentablemente, posiblemente, ¿m? Constantemente, actualmente, todo eso que termina en mente es un adverbio, lo que se dice del verbo. Así como el adjetivo es lo que se dice del sujeto, cómo se describe al sujeto, es el adjetivo es, ¿no? Lo que califica, describe al sujeto. El adverbio es lo que califica al verbo. ¿M? Constantemente vemos, ver, verbo ver, ¿no?
Entonces, evitémoslo. Igual. Cada vez que veamos una palabra que termine en mente, cámbienla. ¿Mm? En vez de decir, constantemente vemos que las investigaciones refieren una pérdida de la calidad creciente en la educación universitaria. En vez de eso, digamos, las investigaciones señalan que la educación universitaria sufre una creciente pérdida de calidad. ¿Mm? Y no utilicé el 20. ¿Dónde está? Y se entiende mejor que esta redacción. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, ojo, tips para la redacción. Se puede usar, claro que sí se puede usar, pero excepcionalmente, excepcionalmente. Por favor, no usen a cada rato, ¿ya? Afea el texto, malogra nuestra redacción. Veamos acá otros consejos. Evite la redundancia. Esto parece una cosa obvia, pero de verdad que nos gana a veces. Esto sucede cuando un término se repite al menos 2 veces en el mismo párrafo, incluso cuando va separado por puntos seguidos. Malogra la redacción significativamente. Use referencias directas o sinónimos, pero rompa la redundancia. Por ejemplo, dicen, ¿no? La motivación laboral y la satisfacción laboral, ya 2 veces laboral, eso no puede pasar, ¿de acuerdo? No puede pasar. Veamos este ejemplo. Dice, está así redactado, ¿ya? Está mal, ¿no? Dice, el proceso de acreditación garantiza la calidad de la enseñanza superior universitaria porque exige estándares de calidad muy altos. Así, la calidad se revela como una de las más importantes claves del progreso. Dios mío, calidad, calidad, calidad en un párrafo. Mal. Debe decir, el proceso de acreditación garantiza la calidad en la enseñanza superior universitaria porque exige estándares de excelencia muy altos. Ya no usé calidad. Su alcance se revela como una de las más importantes claves del progreso. En vez de decir la calidad se revela, digo, ¿su alcance de quién? De la calidad. Es una referencia que estoy haciendo al texto anterior. Y rompí la redundancia. Líneas viudas o huérfanas. Líneas viudas o huérfanas. ¿Cómo son estas líneas viudas o huérfanas? ¿Qué quiere decir? Que todo párrafo que está constituido entre 8 a 10 renglones de una tesis es lo esperable, ¿no? Para que haya cierta armonía a la vista. Créanme que todo entra por la vista. Si uno abre un libro y encuentra, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, no, voy a abrir cualquier libro al azar, ¿no? Ya, entonces, miren, por ejemplo, miren este, miren. ¿eh? Alguien leería esto, y es Kelsen, ¿eh? Es Kelsen. O sea, por favor, vamos a ver este otro. Bueno, acá, ¿no? O sea, tiene que haber una cierta separación, porque de otro modo, a ver, veamos otro libro, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿no? Ahí. Entonces, tiene que haber alguna, ¿no? Separación entre párrafos para que uno vea y diga, ah, ya voy a leer esta idea. Es importante, es importante. Bueno, entonces, si bien esto tiene que ser así, en cierta armonía, hay que organizar el texto. El otro extremo es poner ideas ya muy pequeñitas y solas, ¿no? Un renglón solo que no es subtítulo, ¿qué es eso? Es una idea solita, ¿no? Se llama línea viuda o huérfana. Huérfana porque quedó sola, pues, ¿no? Desprotegida ahí, como ven aquí, ¿no? Triste. ¿Qué hace esta línea? Y se puede citar los daños a la salud física. ¿Qué es esa idea? O la junta con la parte superior, con el párrafo, o la junta abajo, o le redacta la completa, ¿no? Y la hace un párrafo. Pero no pongan líneas solitas, que se ve terrible. Muy mal. Hay que evitar. ¿Ok? Uso de mayúsculas. Esto de las mayúsculas es otro problema. Mucha mayúscula. No sé por qué nos gustan las mayúsculas. Alguien me dijo por ahí alguna vez, y creo que ustedes también lo sabrán, ¿no? Que cuando uno escribe con mayúsculas es como estar gritando, ¿no? Entonces, hay que evitar las mayúsculas. Dice la academia, la Real la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, la Real Academia Española, que hay que usar las mayúsculas según las reglas, ¿no? Nombres propios, cuando inicia un párrafo, o después de un punto seguido, ¿no? Las siglas van con mayúsculas, pero después ya no van con mayúsculas.
A veces quieren poner, no sé, por ejemplo, el Hospital General. Y hospital lo ponen con H mayúscula. ¿Por qué? No, si hospital es nombre común, no es nombre propio. Así que, pero es que HRHDE, bueno, son las siglas. No, hospital, hasta el nombre del Papa, ¿no? El Papa Francisco, ese Papa va con minúscula. No, pero respeto, no, no, es que las reglas gramaticales, los alemanes llaman a escribir, a hablar con trabas, eso lo escuché al gran Marco Aurelio de Negri. Y me encantó porque es una forma de entender. Hablar con trabas significa hablar con reglas gramaticales. O sea, si no voy a usar las reglas gramaticales, comas, puntos y comas, puntos seguidos aparte, si no las voy a usar, entonces la verdad es que vamos a escribir mal. Este lenguaje así verbal, el que yo estoy usando, pues es un lenguaje fluido sin trabas. Yo no me estoy concentrando aquí en que aquí va espacio, punto y coma, aquí va. No, no. Estoy hablando de corrido, sin trabas, pero redactar es hablar con trabas. Y las trabas son las reglas, ojo. Y no es que hay que verlas como, en realidad como trabas, sino hay que verlas como necesarias para entenderse, para hacerse comprender. Entonces, por favor, no me pongan mayúsculas, ¿no? Acá, Sapolsky todo con mayúscula. ¿Por qué? Porque es un autor importante. No, solo la primera. Organización Mundial todo con mayúsculas. No, solo las primeras letras si quiere y luego las siglas. Cuando haya duda, dice el diccionario, entre poner mayúscula o minúscula, diga, esto es como esto, ponga minúscula. Ponga minúscula, no lo dude. Ponga, si hay duda, digo, esto va con mayúscula, minúscula, no pasa nada. Salvo claramente, ¿no? En las reglas que ya sabemos, ¿no? El nombre propio de una persona, Juan Pérez, no lo puedo poner con minúsculas, pues no estoy infringiendo una regla gramatical. Entonces, salvo que cuando tenga dudas, no sé, entonces pongo minúsculas. Créanme, no pasa nada. Y por último, consejos para evitar el plagio. Este es otro problema. El plagio se comete este delito, porque es un delito de apropiación ilícita de las ideas de otros, eso es el plagio de la propiedad intelectual de otro, y en las investigaciones sucede a cada rato. Ahora tenemos software antiplagio y ustedes van a tener que pasar su trabajo por un software antiplagio. El más usado es Turnitin. El Turnitin es un software que va a detectarles todo lo que está copiado idéntico, de manera idéntica a otra fuente. No se va a salvar ni una palabrita, créanme, si está copiada de otra. ¿Cómo es posible? Bueno, lo que detecta son secuencias, ¿no? Secuencias, ¿no? De palabras. Bueno, una sola palabra no es plagio, ¿no? Pero cuando yo pongo una seguida de otra que está en ese mismo orden en otra fuente, pues eso lo detecta y lo marca como plagio. O sea que desde ahora redacten bien, hagan el esfuerzo de leer, que dice, oh, qué interesante. ¿He entendido? Sí. Si no entendí, vuelvo a leer, interesante, y copiar. Demora un poco, ¿no? Nadie dijo que era fácil, pero tampoco es difícil, es cuestión de práctica. Leer, entender, escribir con mis palabras las ideas de otros. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Son el conjunto de datos que permiten ubicar a las fuentes de información. Son las direcciones. ¿Esta idea, de dónde la ha sacado usted? Ah, la saqué de este libro. ¿Y por qué no lo ha puesto? ¿Por qué no lo ha citado? Bueno, no, perdón, lo ha referenciado. Referenciar significa decir, esta idea la saqué de acá. Si quieres, la vas a encontrar, buscas y la encuentras. ¿De acuerdo? Eso. Y las referencias bibliográficas, según el manual del estilo APA, que explica muy bien esto, pueden ser abreviadas y completas. Las referencias abreviadas para el estilo Vancouver son esos paréntesis con un numerito, ¿no? Son simplemente la referencia. Ahí en ese uno está la referencia. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Según la OMS, la salud es el completo estado de bienestar. Y miren que está entre comillas, ¿no? Y al final, un número uno entre paréntesis. Quiere decir que al final en la bibliografía voy a encontrar que ese uno es de la OMS y ahí está todo completo, título, el link, donde yo voy a encontrar esta idea.
Cuando ponga algo entre comillas, debo pensar. Las comillas indican que el texto que está entre comillas no es mío, es de otro. Por eso los títulos de una tesis no deben ir entre comillas, porque estaría aceptando que ese título no es mío, que lo he copiado de otro sitio. ¿De acuerdo? Todo lo que va sin comillas se asume, se entiende que es de quien ha escrito el trabajo de investigación, o sea que es suyo. Pero ojo, si no le pongo comillas y luego se detecta plagio, es un delito. Hay que tener mucho cuidado. Las denuncias en el Ministerio Público por plagio están abundando. Bueno, y las referencias bibliográficas entonces pueden ser abreviadas, esas que van ahí chiquititas, y completas, esas que van al final, la bibliografía o referencias bibliográficas, ¿no? Simplemente. Ahora alguien dice, ¿se llaman referencias bibliográficas o bibliografía? Referencias bibliográficas completas o simplemente referencias bibliográficas. Y las referencias informáticas o las inforeferencias o las otras referencias, no, la bibliografía, no se puede poner partido así, ¿no? Infografía, por favor. Referencias bibliográficas. Pero eso sí, todo lo que esté en las referencias bibliográficas completas al final, todo tiene que haber sido usado en el trabajo. Todo usado en el trabajo. ¿Ok? No van a poner ahí para rellenar y para contentar a los revisores, a los asesores, ¿no? Hartas referencias, pero ninguna la ha usado. Ninguna la usaste. No, ni hablar. Aquí, por ejemplo, dicen, ¿no? Un ejemplo de Vancouver, miren. Apellido, espacio, primera letra del nombre, ¿no? Serna, Diego, ¿no? Serna, espacio. No pongo coma, ojo, Serna. A ver, ampliemos. Serna, espacio. D de Diego, ¿no? Coma, no le pongo punto, coma. Espacio. Terán es el otro apellido del otro autor. Espacio. C de Carlos. Coma. Vanegas es el apellido. ¿No? Espacio. A de Ana. Espacio. Medina. Y así, ¿no? Miren todos los autores completos. ¿Ya? Luego, ¿qué dice? Dice aquí. ¿No? Termina, punto, es la última. Cardona, espacio de punto. La última va con punto. Depresión y funcionamiento, título de la obra o del artículo. Depresión y funcionamiento familiar en adolescentes de un municipio de Quindío, Colombia. Punto. Ese es el título. Así. Revista Habana Ciencias Médicas. Así se llama la revista. ¿De acuerdo? Revista Habana Ciencias. Punto. O sea, título, luego nombre de la revista completo, punto, año de publicación 2020, punto y coma, volumen, ¿sí? Volumen, y aquí el año de la revista, ¿no? Volumen y año de la revista. Volumen 19, año 5. Algunas tienen incluso aquí las páginas, ¿no? 22-25, por ejemplo. Listo, Vancouver. Si quiero añadirle después el link, le puedo añadir el link donde ubicar esto en internet. ¿De acuerdo? Entonces, para enfermería se usa el estilo Vancouver. Este es el estilo Vancouver. Referencia completa, referencia abreviada. Acuérdense, va al final. Cuando digo una idea, la referencia va al final de la idea, al final. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir al final? No, no, por ejemplo, a ver si digo aquí, vamos a poner, ¿ya? En este caso. Dice, según la Organización Mundial de la Salud, y ahí le ponen paréntesis 1. Mal. No, tiene que ir al final. ¿A qué dijo? Dijo todo esto. Y ahí recién va la referencia. ¿Se dan cuenta? Al final de la idea. Citas bibliográficas. ¿No es lo mismo referencia que cita? No, son diferentes. Citas y referencias. Las referencias ya saben qué son. Son las coordenadas, la dirección de la idea, de la fuente. Eso es una referencia. Y las citas bibliográficas, son las ideas que yo estoy extrayendo de los textos, de los artículos, de los libros. Esas ideas, digo, qué interesante idea, cita. La voy a poner en mi trabajo. Claro, si copio la idea al pie de la letra y la pego, estoy sacando ¿qué? Las ideas con todo y su texto. Eso se llama cita directa o literal.
Pero ahí es donde me detectan, pues justamente, aunque ponga la referencia, me detectan el plagio, ¿no? Me detectan el plagio. Cuando no se usa filtros en Turnitin, los que saben de eso me entenderán, ¿no? Algunos usan filtros en algunas instituciones y le excluyen las citas entrecomilladas, bueno, pero en nuestra universidad no. Así que, ¿qué tengo que hacer, profesor? Oh, qué bonita idea, esta frase me gusta. Muy bien, entiéndala y escríbala con sus palabras. Escríbala con sus propias palabras. No la copie y pegue, aunque le vaya a poner después el autor. No. ¿Por qué? Porque me va a caer como plagio. ¿Ok? Entonces, me gusta la idea. Extraigo la idea y la escribo con mis palabras. Ojo, sigue siendo la idea de él, no mi idea. Las palabras son mías, pero la idea es de él. Por lo tanto, le pongo su referencia de él. No me hago dueño de su idea, por más que las dije con mis palabras. Algunos creen que como yo estoy diciendo con mis palabras la idea de otro, ya la idea es mía y por lo tanto no va a la referencia. Falso. Sigue siendo su idea. Más importante que las palabras son las ideas. Ok, muy bien, entonces ya saben, hay citas directas, copia y pega, que no se deben usar, hay que evitarlas al máximo, salvo que sean pues normas jurídicas, las leyes, que en fin, y aún así hay que hacerlo muy poco, muy poco realmente, o indirectas, leer, entender, escribir. A eso se llama parafraseo, ¿de acuerdo? Parafraseo. Síntesis. Síntesis es el resumen de una gran cantidad de texto en algunos pequeños párrafos. Me leí todo este libro, me lo leí todo, y de acá digo, puedo sacar 3 ideas clave y las pongo. He sintetizado un libro entero. ¿Puede hacerse eso? Por supuesto que se puede hacer. Pero siempre pongo al autor, porque ojo, las ideas son de él. Parafraseo. ¿Qué es parafraseo? Es una técnica que consiste en decir la idea de otros con mis palabras. ¿Eh? Con mis palabras. Un buen parafraseo, ojo, no debe confundirse con sinónimos. Dicen, ah, ya, como dice aquí, por ejemplo, felicidad, sinónimo, alegría. ¿No? Ya está parafraseado. ¿Eso es parafrasear? No. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo así para que se vea bien y se entienda lo que quiero decir. La frase original dice, es un ejemplo inventado, ¿eh? O sea, no es verdad, pero bueno, para entendernos. Como decía Becker, bueno, no lo decía él, ya repito, pero tomémoslo como un ejemplo, ¿ya? Para más o menos entenderlo. Como decía Becker, a caballo regalado no se le mira el diente. Ese es un refrán, ¿no? Pero yo lo estoy poniendo así para entender. Bueno, como decía Becker, podría haber dicho otra cosa. Bueno, a caballo regalado. Y miren cómo sería un parafraseo incorrecto lo que hacemos, ¿no? Como decía Becker, o perdón, dice, como Becker decía, le cambian el orden y creen que ya están parafraseando, ¿no? No, el Turnitin lo va a detectar igual. O sea, como decía Becker, como Becker decía, cambiar el orden, no. Y luego usan sinónimos. Ejemplo, en vez de decir a caballo, dicen a equino. Regalado, dicen obsequiado. No se le mira, dicen no se le ve. El diente, dicen la muela. Y le sale así. A equino obsequiado no se le ve la muela. Y eso dice que es parafraseo. Ojo, lo estoy usando como un ejemplo así burdo, porque para entendernos rápido, ¿no? Pero muchas veces hacemos eso, leemos y le cambiamos 2, 3 palabritas y creemos que eso es parafrasear correctamente. Falso. No. ¿Cómo sería entonces lo correcto? A ver, veamos. Hay muchas formas, ¿no? Pero acá hay una. Dice, Becker aceptaba las cosas gratuitas siempre de buen grado. ¿Cuál es la idea del a caballo regalado no se le mira el diente? Que los regalos se aceptan sin reclamos, siempre de buen grado, con ánimo, siempre diciendo gracias, ¿no? 1000 maneras de decir esa idea, por favor. Entonces, no vengan con que, ay, no puedo parafrasear, que el Turnitin me ha sacado mucho plagio. Es un desafío al intelecto, ¿eh? Entonces, venir y decir, profesor, que no puedo parafrasear, porque es decir, es aceptar que se es incapaz de decir una idea con otras palabras. Y si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo estamos parafraseando todo. ¿Por qué? Porque nadie tiene un discurso de memoria repitiéndolo al pie de la letra, así como decir, el acto jurídico es la acción, ¿cómo sería? Es la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar, extinguir relaciones jurídicas. Ya, ahí he repetido de memoria el Código Civil, el artículo 140 que se llama acto jurídico. De memoria.
Ahí sí no le cambiamos. Entonces, nadie está hablando así como ¿no? De memoria, ¿no? Estamos parafraseando de acuerdo a lo que vamos viendo. Entonces decimos, mira lo que ha pasado. Estamos interpretando, parafraseando todo el tiempo. Lo que pasa es que no hemos practicado leer y parafrasear, explicar. De hecho, lo que yo estoy hablando aquí está todo parafraseado de las lecturas, de metodología, de investigación y de mi experiencia, en fin. Es parafraseo. Entonces, cuando alguien dice, ay, no quiero parafrasear o no, está aceptando, ojo, pobreza de lenguaje, incapacidad para realizar un ejercicio tan simple, incapacidad intelectual, ojo. Así que, no, no, todos somos capaces e inteligentes. ¿De acuerdo? A ver, conectores. Entre cita y cita, use conectores para que se lea un texto armonioso. Y les pongo este ejemplo, miren aquí, lo voy a ampliar. Imagina que cada cita, por ejemplo, oh, qué bonito lo que dice este señor, este autor en este libro, y lo que dice este otro en este, y así. Bueno, sus ideas las coloco acá. Cada idea es un ladrillo en el muro que se llama estado del arte, ¿no? Y voy poniendo esta idea, y esta idea, y esta, y voy armando. Pero entre esas ideas no le pongo, o sea, si esas ideas son como ladrillos de esta pared, si yo no le pongo el cemento, eso se cae, se lee mal. Cita, 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 horrible. Así como este muro se deshace. Pura cita. Miren, dice, un mal muro solo tiene ladrillos o citas y por lo tanto se cae con facilidad. No soporta el mínimo análisis y se desmorona. Ahí, ¿en qué error se cae? En lo que Jesús Mosterín llamaba citismo. Citar, 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 citar sin darle ningún orden. Ojo, no es citar por citar, poner, poner, poner como un Frankenstein. No, es citar, comentar, interpretar, usar conectores. Acá sí, ¿no? Un buen muro, es el texto, con sus citas, está compuesto de ladrillos. Claro, porque esta es la fuente, las fuentes de información, ¿no? Y cemento, conectores, uniones, para que quede sólido, ¿no? Tiene armonía y solidez, como ven, ¿no? Bonito. Veamos un ejemplo. Miren aquí. Dice, uso incorrecto, sin conectores. Noam Chomsky considera el lenguaje como, comillas, o sea, lo que dice de verdad al pie de la letra, toda la serie de capacidades para asociar sonidos a significados, incluyendo la infraestructura que la sostiene. Michael Gazzaniga, bueno, señaló que la expresión verbal constituye un rasgo distintivo de la humanidad que nos diferencia y nos coloca por delante de cualquier otro ser vivo. Steven Pinker ha resaltado que este último constituye un sistema de diálogos y signos de las personas aprenden y retienen en su memoria. Puras citas, citas, citas copiadas encima al pie de la letra. Terribles, son ni ganas de leer. Correcto, ¿cómo sería con conectores? Miren, lo que está en anaranjado es como un ladrillo, ¿no? Entonces no tiremos ladrillazos. Pongámosle esto que está en verde, que serían los conectores. A ver, miren, ¿eh? Ahí viene pues la creatividad del estado del arte, ¿no? Organizar la parte heurística y hermenéutica. Bueno, la importancia del lenguaje ha sido desarrollada y explicada científicamente por Noam Chomsky. El famoso lingüista, esto ya es de uno, ¿no? El famoso lingüista americano considera el lenguaje como, y pongo a Noam Chomsky, toda la serie de capacidades para asociar sonidos y a significados, incluyendo la infraestructura que la sostiene. En el pasaje anterior, Chomsky deja en claro que el lenguaje es una propiedad del cerebro humano consistente básicamente en relacionar un significado con algún sonido. Lo interesante de esta propiedad cerebral es su infinitud. ¿Qué es esto? Mi interpretación de la cita, mi explicación. En redacción, en el estilo APA, en el que está esta parte secundaria que interpreto la cita se llama consecuente y la que presenta se llama antecedente. La cita, su antecedente y su consecuente. Son buenas formas de redactar un estado del arte. Miren, acá, a esto le denomina propiedad generativa del lenguaje. Esto es un parafraseo. Para científicos de la talla de Michael Gazzaniga, esta es mi introducción, mi antecedente. La expresión verbal constituye un rasgo distintivo de la humanidad que nos diferencia y nos coloca delante de cualquier otro ser vivo. Eso dijo Gazzaniga. Y ahí dice, en ese mismo sentido, Steven Pinker, ven cómo uso los conectores, ¿no? Ha resaltado en su libro, El instinto del lenguaje,
que este último constituye un sistema de signos y códigos. Vean cómo rompo la redundancia cuando dice, ¿no? En su libro, El instinto del lenguaje, ha resaltado que el lenguaje, debería decir, pero no puedo decir lenguaje dos veces, que este último constituye un sistema, esa es una referencia cruzada, ¿no? Un sistema de signos y códigos que las personas aprenden y retienen en su memoria. Por lo tanto, mi explicación, vemos que el lenguaje es íncito al ser humano y lo diferencia del resto de animales. Entonces, vean cómo un texto que tiene varias citas ha tenido también mis aportes, mis interpretaciones. Le ha dado armonía a esa redacción que pudo haber sido citas, citas y citas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, la última cosa antes de cerrar esto. Así queda, ¿no? El estado del arte, miren, con todas sus referencias, bien bonito que está, ¿no? Y miren, ¿no? Aquí están las referencias, ¿no? De todas estas ideas, la exposición, ¿no? Cómo queda, ¿no? Detallado. Y luego la bibliografía, no lo olviden, la bibliografía al final de la tesis. Para el estado del arte hemos utilizado como 13 fuentes. Bueno, en realidad deberían ser más, pero por el tiempo, en fin, eso lo he podido colocar 13, ¿no? Referencias, miren, nos ponemos aquí, vamos a ir a este punto, acá, ¿no? Vamos a insertar cita, ¿no? Ahí están todas mis referencias cargadas en el Word. Ah, perdón, no, aquí no debe ser acá, ¿no? Acá. Ya, bibliografía. Ah, ya, perdónenme, pero es que acá algo que obstruye. Ya está. Miren, aquí me pongo, aquí, bibliografía, insertar, y me va a insertar la bibliografía. Ahí está. Claro, le doy el formato. Ojo, el formato es fundamental. Todo el trabajo va redactado en Arial 12, ¿ya? En Arial 12, en negrita. No usen colorines, no usen viñetas, no usen letras más grandotas, más chiquitas para resaltar. A nadie le interesa que estén más grandes, subrayadas y cosas, por favor. Homogeneidad. Los títulos principales, los capítulos con mayúsculas. Todo lo demás con minúsculas, por favor. Claro, la primera letra con mayúsculas. Aquí, ¿cómo debe ir? Referencias bibliográficas, ¿no? Ya está. Oh, claro, que he escrito aquí, bibliográficas. Listo, referencias bibliográficas. Y miren, ahí están mis referencias estilo Vancouver. Claro, están todas sin formato. Les doy el formato. Ahí están todas, ¿no? En letra Arial, número 12, justificado. Y ya está. ¿Se dan cuenta? Ahí están mis referencias. Miren, y queda así. Con los links y todo lo que quieran, ¿no? Ahí están. Todos en estilo Vancouver. Vean cómo queda. Numeradas. Uno, dos, tres. Presenten así. No me presenten o no presenten en general todo como apareció, ¿no? Así, así. Todo mal. O sea, presentan los trabajos diciendo, a veces pasa esto, yo no entiendo. Ya, que revise, pues ya, así, ya está. Así todo a como dicen, a la velocidad del rayo, ¿no? O sea, ya, pues como salga, como salga. Improvisado, no importa. Que diga lo que diga. Quiero cerrar, porque acá termino también con esta exposición, diciéndoles que este trabajo, las y los representa. Y no ofendo a nadie cuando digo que si alguien me presenta un trabajo así, de lujo, pues la persona que lo ha presentado es una persona igual, de lujo. Pero si me presentan un mamarracho de trabajo, como sea, sin cuidar nada, sin poner números de página ni nada, pues yo entenderé también lo que corresponda. Por favor, ténganlo en cuenta. Esto es una extensión de su personalidad. Háganlo bien, háganlo bien. ¿De acuerdo? Háganlo bien porque no va a ser leído solo por ustedes, sino por otros. Y por respeto a sus lectores, ¿de acuerdo? Que van a tener muchos, dedíquenle el tiempo y el esfuerzo para que salga el mejor texto posible de su puño y letra. Yo les agradezco mucho, espero que estas
indicaciones, estos consejos ayuden a que ustedes redacten, compongan, elaboren mejor un estado del arte. Soy el profesor Jesús Chávez Parillo y les agradezco mucho por su atención.